Muy buenos días, República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de televisión dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Muy bien. Concluyendo la semana. Sí, claro. Ya está terminando marzo. Cierto. Se acerca, la Semana Santa. Sí. Este año va rápido. Sí, va rápido. Muy rápido, muy rápido. Sí. Además, esta ha sido una semana de acontecimientos terribles, ¿verdad? Cierto. La muerte de doña Rosa Gómez de Mejía, el escándalo ese que ha estallado ahora en torno al caso de David Ortiz y otros temas interesantes. Ha sido una semana de mucho movimiento. Sí, pero también hay informaciones que son muy positivas. Por ejemplo, la escasa cantidad de casos positivos del COVID. Sí. Una cosa increíble. Ha sido una semana interesante. Eso bien, vámonos de inmediato a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, pidió al presidente de la República, Luis Abinader, repensar la iniciativa planteada en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca reducir a cero los aranceles a 67 productos importados de la canasta básica. El presidente Luis Abinader ha dado instrucciones a Porfirio Peralta, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para que esa institución facilite 100 millones de pesos a fin de que las MIPYMES puedan entrar al programa del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE de vender los productos a precios más bajos. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana anunció que a partir del lunes 28 de marzo de este año, las instituciones financieras integrantes del gremio extenderán el horario de servicios al público en las plazas comerciales y supermercados. Informó que las oficinas y sucursales ubicadas en esos establecimientos cerrarán a las 7 de la noche, de lunes a viernes. En tanto, los sábados trabajarán una hora adicional con relación al horario vigente hasta el momento. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, advirtió que cueste lo que cueste, no permitirá que se invada la propiedad privada ni que continúe el robo de ganado en el país. Aseguró que esta problemática es un tema que necesita pruebas contundentes y que bajo ninguna circunstancia estas acciones deben seguir fortaleciéndose. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su gobierno responderá si Rusia usa armas químicas en Ucrania y aseguró que esas represalias dependerán de la naturaleza del uso de ese tipo de armamento por parte de Moscú. En una rueda de prensa en Bruselas, después de participar en sendas cumbres de la OTAN y el G8, Biden aseguró que también que la Alianza Atlántica nunca ha estado tan unida como hoy. La jueza peruana Miluska Cano impuso una medida preventiva por la que se impide la salida del país durante 18 meses al expresidente Alberto Fujimori, próximo a ser excarcelado gracias a un indulto para que acuda a las citaciones por el caso Pitivilca, una matanza de 6 personas perpetrada en el año 1992. La medida adoptada por la magistrada en una audiencia a petición de la Fiscalía también incluye la obligación de no ausentarse de Lima, ya que el Tribunal Constitucional restituyó el indulto humanitario otorgado en el año 2017 al exgobernante. La Unión Europea aprobó las nuevas reglas antimonopolio que pretenden cambiar el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales como Apple, Google, Meta o Amazon, con que han dominado el mercado en las últimas décadas. Las instituciones comunitarias han pactado el texto definitivo de la Ley de Mercados Digitales, que entrará en vigor en el año 2023 y que regula las tiendas de aplicaciones móviles, las búsquedas en Internet y restringe el uso que los gigantes de Internet hacen a los datos personales. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo.
El gran acontecimiento de esta semana ha sido la muerte de la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente Hipólito Mejía. Ella fue primera dama en el periodo 2000-2004. Y esa señora se ganó el aprecio de una gran parte de la sociedad dominicana por su forma de actuar. Tenía una gran sensibilidad, sobre todo por la gente más necesitada. En el tiempo que le tocó dirigir el despacho de la primera dama, se enfocó en la educación, en asistir a familias necesitadas. Es decir, fue un modelo de primera dama. Y una de las obras que ella creó fue el Museo Trampolín. Y vaya qué coincidencia la vida. Murió producto de un infarto, como consecuencia de un infarto, mientras pronunciaba un discurso de gracias en el Museo Trampolín. Efectivamente. El pasado lunes. Un infarto, ¿verdad? Murió 2 horas después en la clínica Abreu a consecuencia de este infarto, según explicaban las autoridades. Y bueno, 82 años de edad, 58 años de casada con Hipólito Mejía. El presidente de la República declaró esta semana 3 días de duelo, es decir, fue un gran acontecimiento. Pasa sus restos y la condolencia para el expresidente Hipólito Mejía y sus hijos, ¿no? Mire, hay acontecimientos que obligan a que uno medite sobre la realidad que circunda. El versículo 10 del Salmo 90 dice textualmente, permítame leerle esto, dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Sí. ¿Qué dice entonces la conclusión de ese sabio concepto? Que nosotros tenemos un tiempo limitado en el planeta. Y que lo importante es cuando uno comprende eso y dedica su vida a realizar acciones que coadyuven a la mejoría de nuestros hermanos, los seres humanos. Sí. Entonces, hay personas, y este es el caso de la señora, a la cual no tuve el honor de conocer. Sí. Yo sí la conocí, la traté. Pero bastaba que fuera una persona, oiga, increíble, con un perfil bajo, pero en el plano político. Claro. Ella, pero sin embargo, una mujer humilde, tenía las condiciones para ser arrogante. Sí. No lo fue. Una persona que lo que hizo fue dedicarse a labores, ¿verdad? A servir. Exacto. A servir. Y eso hará que se les recuerde. Fíjese la reacción que mansos, cimarrones y dudosos han expresado. Cuando digo mansos, cimarrones y dudosos, usted sabe, utilizo un lenguaje popular. Sí, los que son enemigos de la política coinciden en estos momentos. Porque tienen que entender que las personas tienen un mérito que está por encima de las mediocridades y esas cosas. Entonces, esa señora tuvo una vida plena, como debe ser. Sí. ¿Entendió? Y ella fue una especie de contraste y contrabalance. O sea que es lamentable. Uno sabe que la muerte es consecuencia natural de la vida. Condición sine qua non para morir es estar vivo. Así es. Y dice el filósofo que uno trae la fecha de su muerte tan pronto es concebido. Pero uno no puede estar pensando en eso, sino hay que vivir el día siempre y hacer lo correcto. Así es. Pero es lamentable, además uno no acepta fácilmente que un ser querido se le vaya a uno así. Ella se ganó un buen espacio en la eternidad, doctor. Claro que sí. Porque hizo una gran obra en la sociedad dominicana. Sí, exacto. Con un perfil bajo, como usted decía, pero cumplió su papel. Claro que sí. Pasó por la vida y dejó sus huellas. Exacto. Es lo importante en cada ser humano. Fue realmente un contrabalance. Así es, así es. Claro que sí. Doctor, hay mucha preocupación porque la ADP ha estado movilizándose en los últimos días y ha anunciado todo un plan de lucha para esta semana y los días siguientes. Cierto. De hecho, para este viernes tenían una huelga nacional. Bueno, para el día 30 han anunciado una jornada de movilización en las direcciones regionales y van a concluir con un campamento frente a educación. Correcto. Esto ha provocado la reacción de sectores vinculados a la educación que consideran la jornada de protesta en estos tiempos como una insensatez, sobre todo el sector de Educa, que es la parte privada dentro de la educación, el sector que ha estado impulsando cambios hacia la calidad de la educación.
y han estado muy vinculados al ministerio, a la ADP, a los grupos que intervienen, a las instituciones y los grupos que intervienen en el campo de la educación, sobre todo muy preocupados por una educación de calidad. Y lo dicen por la situación en que está el país, independientemente de que la ADP está alegando que hay un compromiso de parte del gobierno que fue firmado en junio del año pasado por el presidente de la República y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, de un incremento de un 25% a los maestros. Y según dice el señor Hidalgo, que es presidente de la ADP, solo se le está ofertando un 7% en la actualidad. Ellos dicen que no, que incluso la devaluación del salario de los maestros, incluso por inflación, ronda el 17.4%. Entonces está muy por debajo de lo que ellos pactaron y de lo que le ha quitado la inflación al salario de los maestros. Pero todo esto mueve a preocupación porque de por medio está el año escolar. Están los derechos que tienen los maestros, reclamar un mejor salario, lógicamente, claro, pero también está de por medio el año escolar. La responsabilidad que existe tanto del Estado, representado por el Ministerio de Educación en este caso, como por la ADP, que son los maestros, de garantizar la educación a los niños. La ADP alega que no, que ellos siempre han hecho su protesta y que siempre han recuperado el tiempo y que no se ha pedido el año escolar. Yo creo que deben ponerse de acuerdo y poner por encima de todo esto la educación de los más pobres, que son los que van a las escuelas públicas. Fíjense, cada hecho tiene un origen, ¿verdad? Y una consecuencia. Así es. Nada es gratuito. Y esa actitud, por ejemplo, de ese gremio, para mí, en mi modo de observar la realidad que vive este país, tiene que ver con aprovechar cualquier, diríamos, situación, que puede ser cierta o no, para sacarle beneficio político a eso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ahora vemos que hay un contraste. La ADP, que siempre ha sido una organización muy combativa, solamente está tranquila cuando coincide con el gobierno de turno, ¿verdad? Y sus dirigentes son también de ese grupo partido. Fíjese que no es lo mismo cuando hay una contradicción. Sí. ¿Verdad? Fíjese. Entonces... Sí, porque la ADP en este momento está dirigida por Eduardo Hidalgo, que es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Exacto, no va a desaprovechar la oportunidad. Y Eduardo Hidalgo sustituyó a la profesora, no recuerdo su nombre, que es una dirigente del PRM, claro, que llevó las cosas un poco tranquilas porque coincidía con el gobierno de turno. También una actitud política. Ajá. Ahora bien, hay una realidad que tenemos que observar aquí. Yo que soy miembro, por ejemplo, de dos gremios profesionales, me he dado cuenta, como notario y como abogado, que son dos gremios diferentes, que aquí los gremios, ante todo que se llegaron a convertir en colegios, se convirtieron sencillamente en, diríamos, en natimuertos. ¿Por qué? Porque fueron infectados por la actividad política. Sí. Todos los gremios se desacreditaron. ¿Por qué razón? Porque fueron utilizados por los políticos como ariete, ¿verdad? Y como mecanismo de combate para sus fines partidarios. Y de hecho, los partidos, cuando ganan la dirección de un gremio o de un sindicato, levantan esa bandera como un triunfo. Pero que le estoy diciendo. Pues están interviniendo todos. Entonces, a mí no me convencen. O sea, los partidos para mí se han quedado sin discurso. No tienen nada que ofrecerle al pueblo dominicano. Por eso yo siempre le he insistido a usted que aquí uno nunca sabe lo que va a suceder. Porque aquí las circunstancias son las que determinan cuál va a ser el resultado de un proceso. Aquí todo el mundo dice, no, que tal cual. No, no, no. La gente se harta, se hastía de más de lo mismo. Es una reiteración. Entonces, ignoran al pueblo llano, creen que el pueblo es bruto, creen que el pueblo no piensa, y no es así, están perdidos. Sí. Porque las más, ¿cómo le digo? Las inteligencias más preclaras está dada el hombre de pueblo. Sí. El hombre que se levanta a las 4 de la mañana a doblar el lomo para buscar el mendrugo. ¿Usted comprende? Y no tiene nada que lo defienda ni lo proteja. O sea que esa situación, y le voy a decir algo también que me llama a reflexión, pero es que los maestros en los gobiernos que representa ese sindicato tuvieron su mejor época. O sea, los mejores sueldos, tengo yo entendido, al igual que los médicos también, que tuvieron, aunque los médicos siempre necesitan un poco más porque tienen un mayor, aunque la educación es fundamental para todo el mundo.
Pero lo que quiero decirle es que yo tengo entendido que a los profesores no le han bajado sus ingresos. No. Han ido subiendo pues claro, paulatinamente. La inflación es cierto, pero nos ha golpeado a todos por igual. Yo no estoy haciendo aquí una defensa ultranza de nadie, sino diciendo lo que yo concibo como realidad de este país. Lo cierto es que la situación del país es difícil. Claro. No solo de República Dominicana, sino de la gran mayoría de los países del mundo, primero por los efectos de la pandemia, y ahora de la guerra en Ucrania. Entonces, es cierto que hay un acuerdo, se firmó ese acuerdo, yo recuerdo, y me llamó la atención que ese acuerdo contemplaba la no realización de huelgas. Claro. Me llamó la atención que la ADP en ese entonces renunciaba a ese derecho de la protesta, ¿verdad? Entonces, pero lo que le ha dicho Educa es, conchale, que hay una situación en este momento que amerita que las cosas, independientemente de que haya un acuerdo o no, se planteen de manera diferente. Yo creo que tanto la ADP como Educación deben sentarse en la mesa del diálogo, evitar la huelga y tratar de llegar a un tipo de acuerdo que permita garantizar que se cumpla ese compromiso, si no ahora, un poco más adelante, pero garantizar la conclusión del año escolar sin dificultades, porque de hecho el acuerdo está. Lógicamente, quizá no sea el momento para cumplirlo. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio recibe todos los seguros médicos y tiene importantes descuentos. Farmacia Patricio. Doctor, esta semana se celebró el Día Mundial del Agua. Yo creo que es un tema interesante como para reflexionar en República Dominicana. Pero no solamente interesante, vital. Vital, sí. Para nosotros, porque no hacemos nada, sin agua desapareceremos. Recuerdo yo un anuncio que había cuando yo era más joven que decía, el agua es vida, no la desperdicies. No la desperdicies. Exacto. Entonces, fíjese, estaba observando yo... Cuando usted era niño, doctor. Exacto, sí. Pero yo lo escuchaba también cuando era niño. Sí. Fíjese. Todavía hay una emisora que lo pasa. Sí, porque es algo, caray, que no debían ni cobrarle esos anuncios, eso es parte de la vida. Así es. Fíjese, yo estaba observando de que estas mineras, por ejemplo, esta famosa Barrick Gold, que sustituyó a otra famosa que lo que fue causar problemas. Yo estaba haciendo una consulta, ¿verdad?, en ciertos lugares en donde explican los beneficios y los males de la minería. Y cuando hice un análisis comparativo, oigan, la diferencia es de 9-1 entre los daños y los beneficios. Sí. Por ejemplo, la actividad minera que está en decadencia, en la forma que la hacen en estos países nuestros, ¿verdad?, que son, diríamos, tercermundistas, subdesarrollados, y se explotan de una manera inmisericordia, a esas empresas lo que hace es que le dan una borona, como dice el pueblo llano. Sí. Incluso hubo un acuerdo famoso en donde creo que era un 97-3. Ah, sí, me parece a mí, sí. Eso es un acuerdo rarísimo ahí y no cayó nadie preso. Un acto de sumisión, de traición a los intereses más nobles de este país. Pero ¿qué pasa? Que ahora se está presionando para meter una presa, diríamos, de cola, que no se le explica muy bien a la gente lo que eso significa, pero eso es un almacén de tóxicos, de lobo, y de venenos, veneno, que van a acabar con todo, con la fauna, la flora, el ambiente, la temperatura, pero ante todo el agua. A mí lo que me llama la atención, doctor, es que desde hace 2 años el Ministerio de Energía y Minas está haciendo un estudio y ese estudio no lo dan a conocer. De hecho, el señor Almonte, que dirige Energía y Minas, dijo hace aproximadamente mes y medio que
ya se iba a hacer un anuncio sobre el estudio. Yo pensé que eso se estaba dejando para que el presidente lo anunciara en su discurso de 27 de febrero. Bueno. Mire, está concluyendo marzo, no se ha dicho nada de eso. Yo no sé qué es lo que pasa, por qué no quieren anunciar eso, pero evidentemente que el agua es un problema. La situación del agua es un problema en República Dominicana. Primero, la disposición de los residuos sólidos no se está haciendo bien. Hay deficiencias serias. La contaminación es elevadísima. Claro. Y los ríos se están secando porque lo están depredando. Y a eso usted le suma la minería y ahora la amenaza de construir presas de cola, que como usted decía, son grandes centros de residuos de veneno, residuos tóxicos, es decir, un veneno, sobre todo en la cabeza de los ríos. En este caso, el caso de la presa de cola que está planteando Barry, es en el nacimiento del río Sama, en la zona de Cuance, donde está el río Cuance, ¿verdad? En la zona de Yamasá, Peralvillo, que son dos municipios de la provincia de Monte Plata. En esa zona hay 5 ríos. Sí. Unos que corren hacia el Distrito Nacional, que es el Osama, ¿verdad? Cierto. Y otros que corren hacia la zona de Villa Altagracia, la autopista Duarte, del otro lado de Yamasá, ¿verdad? El río Cuance, está este río famoso que está por aquí, por el 27, esa zona del 27 de la autopista Duarte. Sí. Entonces, todos esos ríos nacen en la zona de Yamasá. Claro. Ahí nacen 5 ríos, eso está demostrado. Y dice Barry que ellos necesitan construir su presa de cola porque se les está agotando el tiempo y sin eso no pueden continuar. Pero, que ha identificado varios puntos, claro. Ojalá que no sea la zona de Cuance, porque sería algo grave para la sociedad dominicana, porque eso mataría el río Sama y mataría otros 4 ríos importantes. Eso puede ser una fuente de desestabilización social y política, claro, en la República Dominicana. Porque va a traer grandes protestas, doctor. Sí, y entonces, aparte de eso también, quiero referirle lo siguiente. Yo recuerdo una novela que escribió un famoso escritor, no recuerdo su nombre ahora, pero la tituló muy atractivamente, El miedo cerró las puertas. Sí. Y quiere decir que esa clase política, no estoy hablando del gobierno actual, lo incluyo también, los que están, los que estaban y posiblemente los que estarán, saben muy bien el impacto negativo que tiene eso ahí. No es que no se haga. Pero de hecho. No es que no se haga, pero lo que quiero decirle es que tienen que buscar, y lo saben, cuál es el impacto negativo. Claro, y buscar un espacio donde se pueda hacer. Claro, porque no es que no se pueda hacer, pero en otro lugar. Y establecer controles, diríamos, ambientales. Porque ¿para qué tenemos, por ejemplo, un ministerio de medio ambiente? Pero ¿sabe por qué quieren hacerla ahí, doctor? Porque es una zona cuando tiene 2 lomas. Exacto. Y no tienen que invertir mucho. Pero es una cosa que le voy a decir que me llama la atención. Pero no le importan las consecuencias, que es que te va a matar uno de los principales ríos del país, el que sube el agua de Santo Domingo. Pero déjeme decirle algo. A mí me llama la atención de que los dueños de esos capitales, en sus países, ellos vienen de países en donde tienen todo el territorio del mundo. Porque yo creo que el país donde de origen ese capital es de Canadá. Es más grande que el territorio norteamericano. Oiga usted, y están llenos de recursos naturales, cosas que se lo cogieron a los indígenas, porque a los indígenas lo engañaron. Sí. Ahora, como hicieron en todas partes los europeos. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es así, eso no es de que uno lo esté inventando, eso está en la historia. Ahora, pero ya estamos viviendo el presente y hay que buscar la forma de que, porque si usted ve que un camión viene a aplastarlo, usted tiene que buscar la forma de que no lo aplasten. Claro. Entonces, lo que pasa es que hay un miedo, diríamos, contenido. No se atreven. Ahora, una cosa es cuando tú estás en campaña, hablando tonterías, diciendo cosas. Pero hay que tomar decisiones. Llegó el momento de tomar decisiones, doctor. Porque ¿qué acaba de decir ahora mismo el Fondo Agua? Que es una institución creada producto de la preocupación que existe para tratar de producir más agua, para preservar los ríos. ¿Qué ha dicho el Fondo Agua? Que si no ponemos atención a la situación en República Dominicana, en el 2050 vamos a tener que desalinizar agua en el país. Oiga, vamos a tener que desalinizar agua. Y ese Fondo Agua está reforestando en la zona que quieren hacer la presa, doctor. Pero claro que sí. Oiga, doctor, está reforestando en esa zona donde quieren hacer la presa. Pero déjeme decirle algo importante. Porque una de sus preocupaciones es el río Sama. Pero claro, para que la gente entienda de qué estamos hablando, la persona del común, ¿verdad? Entienda. Fíjese, si usted o el que haya ido por Pedernales, hay una sección que se llama el aceitillar. Sí. Es la carretera de la Mercedes. Ahí era que estaba la explotación de la bauxita. Oiga usted, que era el mineral ferroso que daba origen a lo que es el aluminio. Sí. Cuando se cansaron de explotar eso ahí,
Yo quiero que usted pase por ahí, no sé si usted conoce eso ahí. Claro. Pero eso parece un paisaje de Marte, ni siquiera lunar, de Marte. Destruido. Destruido. Sí. Lo que digo. Entonces quiere decir que la actividad minera realmente es una desgracia. Sí. Oigan, ¿no? Los beneficios que produce son completamente pírricos comparado con la... Llegó la hora de sentarse a discutir lo que más conviene a la República Dominicana. Y el gobierno yo creo que debe fijar una posición rápido, porque como usted decía, si no hay una definición clara de eso puede traer una gran jornada de violencia en el país. Claro. Porque hubo un momento en que se paralizaron con esos planes. Eso lo digo. Y hubo una concentración nacional en la capital. Pero déjeme decirle algo, le voy a decir algo. Aquí la gente se hace loco cuando ciertas cosas, lo que tienen la obligación de comunicarle a las personas, los comunicadores se hacen los locos y callan lo que tienen que decir. Pero yo estaba mirando una movilización que hubo por ahí por Monte Plata. Claro. Que yo me quedé hace una semana o dos. Sorprendido. Claro. Digo, yo pensaba que era un mitin político. Claro, claro. Miles y miles. Porque Monte Plata en pleno no quiere esa presa de cola. Entonces, señor, usted tiene que oír a la gente. Pero no es Monte Plata, es el país entero que no la quiere. ¿Usted no recuerda una concentración que hubo en la capital? Claro. Que terminó frente al Palacio Nacional. Pero que hace apenas 6 meses o 7. Pero espérese, que la capital todavía no están durmiendo. Sí. Tienen que entender que si le cercenan el río Sama, se queda sin agua. Olvídese. Claro. Entonces, se queda sin agua. Y lo más importante es que hay que sentarse a discutir el problema y identificar qué es lo que más conviene. No hay que identificar nada. Sabemos que lo que nos conviene es preservar nuestros ríos, preservar nuestros recursos naturales. Es tomar medidas responsables, porque de lo contrario se va a cumplir lo que ha dicho el Fondo Agua. En el 2050 vamos a tener que desalinizar. Yo no quisiera que llegáramos ahí. Por la irresponsabilidad de nuestros gobernantes y la falta de toma de decisiones en momentos oportunos nos podrá llevar ahí. Vamos a la pausa. Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, próximo al Parque de la Venezuela, el Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, recibes todos los seguros médicos y tiene importantes descuentos. Farmacia Patricio, 809-592-1100. Esta semana se dio a conocer un estudio que sorprendió a mucha gente. Un estudio, no, una investigación que hizo o encargó el Big Leaguer, David Ortiz, ¿verdad? El Big Papi. Del atentado que fue víctima hace casi 2 años, ¿verdad? En un bar próximo a la Avenida Venezuela, en el ensanche Osama, donde por poco pierde la vida. Ese informe que se dio a conocer en Boston, incluso se publicó en un periódico de Boston, ni siquiera se dio a conocer aquí, revela que el autor intelectual del atentado no fue la persona que presentó la Procuraduría como autor intelectual. Dice este informe que fue la persona que identifica como César Emilio Peralta, César el abusador, que fue apresado en Colombia porque después de la investigación salió huyendo del país, fue apresado en Colombia y luego extraditado a Estados Unidos. Esto ha armado todo un berenjenal en República Dominicana porque contradice la versión que dio la Procuraduría y que dio la policía en ese entonces. La Procuraduría que dirigía Jean Alain Rodríguez en ese entonces. Bueno, lo que uno no sabe es si este informe, que es producto de la investigación que hizo Rick Prado, es alto oficial de la CIA, y Ed Davis, que es un excomisionado de policía de Boston, si esto servirá para algo en República Dominicana, porque escuchaba yo a un especialista
específicamente el señor Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el presidente fijo, decir que eso no tiene ningún valor, porque eso se había hecho fuera, ¿verdad? No se había, como que estaba, no era parte de la investigación oficial y que no tenía ningún valor. Aquí, no sé hasta qué punto las autoridades puedan aprovechar eso o no. Sí, aquí somos especialistas en todo, ¿verdad? Y no sabemos a veces de nada. Sí. Pero fíjense, lo que ha quedado revuelo, básicamente, no solamente es la dichosa investigación, sino de que la Procuraduría había dado un informe, porque aquí mucha gente cree que todos somos analfabetas y que no sabemos leer ni escribir y que no tenemos cerebro. Sí. Creen muchas personas que manejan comunicaciones, pero después que hubo un informe que se hablaba de la forma y todo y se describió que el objetivo era el Big Papi, resultó que eso fue cambiado de manera radical. Oiga usted, y se buscó otra versión. Razones, no vamos a entrar en ese detalle. Pero le voy a decir una cosa. A mí me llamó la atención, como usted sabe que yo siempre cito al pueblo llano, porque el pueblo es la fuente de sabiduría. Las academias van muy bien, ¿verdad? Las universidades y todo. Pero el pueblo, usted oye hablar un hombre de pueblo y le habla con la naturalidad y con la pureza que da, ¿verdad? No tener tanta diablura en su interior. Lo que a mí me ha impactado fue un señor que a raíz de esa situación, oye bien, un señor de pueblo, un don nadie, como le llaman aquí, en un video que circuló, y todavía ahora circula, decía él decía el señor, usted le pone a un niño de 5 años, a David Ortiz, de espalda, un niño de 5 a 6 años, y te lo va a identificar, dice, claro. ¿Quién es ese? Ese es David Ortiz, dice. Sí. Dice, con lo único que puede confundirlo es con King Kong. Y decía, el King Kong no vive aquí. O sea, uno se ríe porque hay que reír. Pero es cierto, es así. Pero esa lógica... No lo podían confundir, claro que no. Pero que no, pero que, oye, ¿cómo van a confundir a un individuo como David Ortiz? Evidentemente que el objetivo era David. Pero jamás en la vida. Usted ve la configuración física de la supuesta víctima. Sí, que en nada se parece. Pero totalmente. En nada. Entonces, como ese señor dice, el don, que eso estaba circulando en internet hace tiempo, que él dice que solamente lo podían confundir con King Kong. ¿Y cómo tú puedes confundir? A mí me llama la atención, doctor. Usted tiene razón en eso. Claro, no podían confundir esa persona con la Mire, a mí lo que me llama la atención es que el estudio, el informe ese, de la investigación, perdón, dice que los motivos para el atentado, cuando citan a César Emilio Peralta, son celos y desprecio. Porque supuestamente César Emilio Peralta se sentía molesto porque cuando David Ortiz llegaba a las discotecas que él tenía, como que lo desplazaba. Y que al parecer algunas de las chicas tenían cierta admiración por David Ortiz y que eso molestó a César Emilio Peralta. Me llama eso la atención porque solamente dice eso, ¿verdad? Entonces, habría que ver más a profundidad los resultados de esto. Déjame decir una cosa. Realmente... Porque eso puede, porque para llegar a ese nivel de atentado, eso puede incluso llegar a acercar mucho a David Ortiz con César Emilio Peralta. A mí no me sorprende nada de ese mundo donde se mueve tanto dinero de esa manera y tanto poder fáctico. Pues son poderes fácticos también. Porque fíjese, yo recuerdo, yo he leído pero habría que ver también el por qué coincidía tanto en los negocios de César Emilio Peralta. Pero ¿qué le voy a decir? Que uno no sabe, porque lo que pasa en este país, le voy a decir, es que aquí no se investiga. Aquí lamentablemente cualquier investigación está contaminada por la política, por lo económico, por las relaciones, el compadreo, el comadreo. Fíjese. Yo, por ejemplo... Lo que pasa es que no solo aquí, yo me refiero también a esta investigación, que no me explica por qué David visitaba tanto esos negocios. Es lo que le iba a decir, porque eso sobre todo los negocios de la persona que ellos dicen que fue el autor. Eso debe ser parte de las investigaciones que no se hacen, pero déjeme decirle algo. A mí no me sorprende, por ejemplo, que a veces eso no estoy diciendo con esto que sea cierto o no lo que dice ese señor, pero por ejemplo yo recuerdo aquí el famoso capo ese, Figueroa Agosto, que mucha gente se olvida de la cosa, pero ese señor lo mandó a ejecutar a un decorador de un apartamento porque no le gustó. ¿Usted está oyendo eso? Eso manejó la prensa, se salvó en tablitas, como dicen por ahí. ¿Quién fue ese Figueroa Agosto?
Sí, entonces lo que quiero decirle es y ese logró involucrar a mucha gente de la alta sociedad. Pero le estoy diciendo que pasa que ahí quería yo llegar, que aquí hay muchas complicidades generalizadas, porque el dinero tiene una magia. El dinero, mire, por eso yo le digo a usted que una persona que se ha pasado su vida viviendo, ¿cómo se llama?, arropándose hasta donde la sabana le alcance, es muy difícil que usted lo vea caer en una situación tal. Cuando yo veo a una persona de cierta edad que está en un entramado de corrupción, de cosas raras, digo, qué raro que esa persona puso en juego lo que le queda en este planeta para vivir en paz. Cuando usted se come un plátano con un huevo sancochado, cuando usted es feliz, y no un filete cuando viene la policía a buscarlo con un pelotón. Le rompe la puerta. Por favor. Entonces, yo lo que quiero decirle con esto es que incluso el Big Papi, al cual yo admiro, porque es una persona que viene de muy abajo, del lodo, y subió y se convirtió en una cosa increíble, él debió superar también esa chercha. Porque saberse cuenta, a veces hay que darse cuenta de qué es el papel que usted juega. Sí, y saber por dónde se mueve, por favor, con quién se junta. Oye, usted tiene un Esas son cosas fundamentales. Una persona que yo me quedaba sorprendido con un país como Estados Unidos, tan racista, antinegro, y cuando ese señor salía a batear, lo que me hacía casi llorar, todos esos blancos, lo veían loco con él, el Big Papi, yo no, papi. O sea, señor, si tú tienes un liderazgo, tú tienes que cuidar eso. Yo no estoy llamándole la atención al querido Big Papi, jamás en la vida, porque él es un adulto y hace lo que él crea, pero tiene que saber cuáles son las consecuencias. ¿Entendí? Entonces, lo que yo digo es que ese resultado lo que tiene que servir es, diríamos, de motivación para que se profundice las investigaciones, porque parece que la investigación anterior está desacreditada per se. Oiga bien, sea cierto. ¿Y podría servir de algo eso aquí ahora? Podría ser. Además, recuerde que en derecho, por ejemplo, penal, en cuestión de criminalidad, el Ministerio Público puede actuar hasta por el rumor público. Oiga bien, lo que pasa es que el rumor público a veces lo que es un chisme. Claro. ¿Verdad? Pero el rumor público puede servir, porque tú no hay que esperar que te toquen la puerta y decir, mira, ahí hay un crimen. El problema es que parte del Ministerio Público que está ahora también estuvo en esa investigación. Ahora también hay mucho chantaje con el Ministerio Público actual, porque se cree que todo lo que hace es por cuestiones de venganza y eso, y no es así. Son personas que saben lo que están haciendo. Yo no creo, no. Están haciendo su trabajo. No creo, pero este caso de Big Papi hay que seguirlo con mucha atención. Le digo. Hay que seguirlo con mucha atención porque él también debe medir sus pasos. Esto debe servirle de lección e incluso pudo haberle empañado su imagen para lo del Cooperstown. De hecho, el acto que va a ser en julio próximo pudiera estar empañado por estas investigaciones. Es lo que le digo. Entonces, lo que quiero decirle es que quizás eso no salió antes, porque hubiera entorpecido quizás también. Claro, así es. Así es. Vamos a la pausa. Le sigo citando el libro bíblico, la Biblia, como fuente de sabiduría, para comentarle lo que le voy a comentar en este momento. Hay un pasaje que dice, nada hay nuevo bajo el sol. Y otro dice, todo será revelado. No hay nada oculto tampoco. Así es. Entonces resulta que ahora se le está viendo el refajo, como dice el pueblo llano, al Congreso con la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque esa famosa aparente división, entre comillas, que hay ahí, se debe que precisamente a que la mayoría de la gente que tiene que decidir eso, lo que está mirando es una especie como de machete, de esos que usan para cortar caña, que esa mocha, ¿verdad? Que te llevan un hueso como si nada, afilándolo. Y no es verdad que esa clase política va a afilar cuchillo para su garganta. Es decir, que esa ley de extinción de dominio sería, si eso se aprueba, eso sería una debacle para ellos. ¿Por qué razón? Porque, oiga, la mayoría de los capitales que hay aquí, que no sean producto de negocios, que no sean producto de herencia, que no sean producto de una serie de actividades lucrativas que permiten que usted se haga multimillonario. Ante todo, unas personas que llegan al gobierno con una mano delante y otra en donde salva hacia la parte, para no mencionarlo, no pueden explicar el cambio drástico de comerse un plato de espagueti y de traer al mercado a estar cenando en
en Dubái. Espérate, vamos a hablar claro. No es que no tengan derecho, todo el que ha trabajado y ha hecho su dinero lo tiene. Pero ¿a costa de qué? De la salud, del bienestar de la mayoría. Entonces, esa ley, yo desde que observé que se estaba planteando, imaginaba, fui realmente negativo. Me di cuenta, eso no se va a aprobar. Yo hubiera querido que sucediera, porque en otros países se ha aprobado. La van a aprobar. La van a aprobar. Habrá que ver si no la desguazan. No, pero la van a modificar. Es lo que le estoy diciendo. La van a modificar porque la ley tiene un artículo que no la quieren ni opositores ni los que gobiernan. Y retroactividad. Sí. Tiene un artículo que aplicaría la retroactividad de la ley. Entonces, de hecho, y usted que es abogado lo sabe, ahí habría un choque con la Constitución. Sí, pero perdón, como abogado, yo no ratifico 100% el aspecto de retroactividad. Hay cuestiones que están por encima. Es decir, que se pudiera aplicar la retroactividad. Por ejemplo, aquí se usa el principio, perdón que yo lo interrumpa ahí, pero yo como abogado quiero plantear esto bien claro, porque yo lo estudié, lo leí y lo he visto. Sí. Fíjense, por ejemplo, aquí hay un principio que es de la prescripción de la acción pública, ¿verdad? Dependiendo, crimen, delito, contravención, etcétera, sujeto al paso del tiempo, la inactividad. Pero hay delitos que han surgido que son imprescriptibles. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Sí. Entonces, no me pueden alegar que es inconstitucional que un tipo que hizo una diablura hace 30 años, 40 años, y lo atrapan. Mira, usted fue el que hizo una masacre, que mató 20 y lo picoteó y lo quemó. Entonces, no lo van a juzgar porque el texto... No. ¿Pero qué tiene que ver eso con la retroactividad? No, lo que quiero decirle es que hay países, la mayoría de esos países donde viene nuestra legislación, manejan eso. Yo no estoy diciendo que esto sea el caso. Sí. Yo estoy diciendo, pero que no es tan radical el principio de retroactividad. Lo que pasa es que ellos están observando que si aplican la retroactividad, va a venir un ataque al para el Constitucional. Y el Constitucional tiene la obligación de fallar. De hecho, si incluyen la retroactividad en una ley, cuando la Constitución no aprueba la retroactividad, entonces, de hecho, usted verá fila hacia el Constitucional para resolver eso. Pero quizás eso no sea lo más preocupante. Lo más preocupante es que va a desatar un conflicto político serio. Porque esa retroactividad va a enfrentar a la clase política por completo. Sí. Porque sería un elemento para la persecución de mucha gente. Entonces eso fomenta la impunidad. No. Oiga, ¿por dónde voy? Sí. Lo van a ver como un instrumento para la persecución y va a desatar una situación incómoda en el país. Pero también está el elemento de que ninguno de los que están en ese Congreso se quieren arriesgar. Exacto. Porque ni los blancos, ni los colorados, ni los morados están libres de dudas. Entonces, saben que si aprueban esa retroactividad, muchos serán perseguidos. Ay, mi hermano. Y no es que se estén justificando situaciones ilícitas. Entonces, por eso, ese artículo lo van a modificar. Usted verá. Pero eso, o no hay ley. Ok, pero le voy a decir una cosa. Eso también tiene su parte positiva, esas contradicciones. ¿Por qué? Porque le enseñan más a la gente, al momento de su martillo, que se llama el voto, decir a quién le van a dar el voto. No, es así. Pero además, hay que ser inteligente y habría que ver si conviene más aprobarla sin incluir la retroactividad y que a partir de ahora todo el mundo sepa que lo van a perseguir por los bienes ilícitos, a no tener la ley. Bueno, eso habrá que ver. Porque yo no creo que la vayan a aprobar con la retroactividad. Es probable que sí. Yo no creo que la vayan a aprobar, pero vamos a ver. Eso va a ser un elemento, algo tienen que hacer. Va a ser un elemento de mucho conflicto, pero la ley es necesaria porque hay que perseguir a la gente que se ha robado el dinero. Para esto, hay que perseguirlo. Pero si le incluyen la retroactividad, no hay ley. Lo que hay es una confrontación y desorden en el país. Esa ley no se va a aprobar si meten la retroactividad. Habrá que comprar mucha conciencia para pasarla. Y yo no creo que el presidente tenga eso. Serían las mejores, las limpias, las conciencias. Bueno, yo no creo que el presidente tenga eso, sobre todo si está planteando e impulsando la transparencia. Bueno. Porque si compra conciencia no hay transparencia. Claro. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en el debate por el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad y la tasa cero para la importación, que está generando preocupación en sectores productivos porque creen que puede
venir la quiebra de los productores locales. El fraude por los 300 millones de pesos con la clonación de cientos de tarjetas de Supérate. Vamos a ver hacia dónde conducirá esa investigación. Ese es un tema que se estará debatiendo. Y la huelga y otras protestas de la Asociación Dominicana de Profesores, que está preocupando a sectores que entienden que esto puede afectar el año escolar. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.